Esta conferencia comenzará a grabarse. Y sin más, pues doy la palabra a Josep María Ferrer y a Josep María Marcillo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestro tiempo, por escucharnos en otro Real Decreto 24 en 3 meses. No está mal, ayer salió el 25. Vamos a intentar hacer una presentación, o como intentamos siempre, que sea bastante dinámica, práctica y bastante concreta. Más que nada porque la normativa es la que es y lo que creo que es más interesante para los clientes es un poco que la interpretemos, ¿vale? Partimos de un Real Decreto muy esperado. Habían negociaciones por parte de la patronal con respecto a los sindicatos para ver si se ampliaba o no se ampliaban los ERTEs, si se ampliaban por sectores, si se ampliaban por CENAES, si se ampliaban por actividad. Y en el último momento, porque vencían el día 30 de junio, se publicó esta normativa que lo que hace es una ampliación general de todos los ERTEs de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y nos amplía o nos da otras novedades como son el hecho de que los ETOPS, que son los ERTEs por causas económicas, productivas, organizativas, técnicas, también tengan una serie de exenciones que hasta la fecha no tenían, ¿vale? Entonces, vamos a empezar sin más demora a analizar un poco la normativa. ¿Vale? Comentaros lo primero que hemos dicho, y es que los ERTEs tienen una duración hasta el 30 de septiembre del 2020, que se producen con una prórroga de manera automática, es decir, es uno de los trámites que todo el mundo estaba diciendo, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que comunicar o no hay que comunicar el vencimiento? Bueno, evidentemente, con esta normativa, last minute total, se prorrogan automáticamente hasta el 30 del 9. Valga decir, y adelanto, las renuncias o la revocación, las renuncias expresas a los ERTEs, luego lo comentaremos con José María, no las recomendamos y entendemos que lo mejor es dejar vivo el ERTE hasta el 30 de septiembre. Luego lo explicaremos un poco con más profundidad, pero como indicio o como señal primera, grabaros esto. Con respecto al segundo o el tercer punto, destacar que desde el 27 de junio automáticamente ya no es posible tramitar ERTEs de fuerza mayor vinculados al artículo 22 del Real Decreto 8/2020, evidentemente es por causa del coronavirus, ¿vale? Lo que sí que comporta estos nuevos ERTEs que vamos a estas prórrogas es que sí que se prorrogan las medidas de desempleo y cotización que llevan aparejadas todos estos beneficios, efectos de cotización y de carencia para los trabajadores con respecto a los fijos discontinuos hasta el 30 de septiembre, ¿vale? Para entrar un poco ya en materia, nos establece esta normativa que los ETOPS, que son los expedientes de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, que tramitemos hasta el día 30 de septiembre, porque es la duración, es decir, los ETOPS que tengamos tramitados hasta ahora tendrán una vigencia hasta el 30 de septiembre del 2020 y nos obligan a que los que hagamos nuevos a partir de ahora resultará de aplicación el artículo 23. El artículo 23 del Real Decreto 8/2020, que establece con diferencia a los ERTEs ETOPS antiguos, pues nos establece que si la empresa no tiene representante legal de los trabajadores, da prioridad al hecho de que las comisiones negociadoras para la constitución de estas comisiones negociadoras para realizar el ETOP, da mucho más poder a los sindicatos que no a las comisiones ad hoc. Es decir, te obliga, si no tienes representante legal de los trabajadores, a constituir la comisión negociadora con los sindicatos más representativos. La constitución de esta comisión negociadora tiene una duración de 5 días máximo y el periodo de consultas también es rebajado sustancialmente de 15 a 7 días. Es decir, los ETOPS que vayamos a constituir a partir de ahora, ¿vale? Porque no podemos hacer los ERTEs de fuerza mayor,
se aplica la normativa del artículo 23, que son las características que acabo de explicar. Nos dice igualmente la normativa que podremos iniciar un ETOP mientras esté en vigor un ERTE de fuerza mayor. Y los efectos del ETOP tendrán efectos retroactivos hasta desde el 1 de julio. Es decir, podremos empalmar uno con otro. Lo que vemos es que la aplicación práctica de constituir un ETOP después de la prórroga de los ERTEs de fuerza mayor, salvo que sean casos muy específicos de trabajadores que en su momento no estuvieron afectados por un ERTE de fuerza mayor, vemos que realmente con esta prórroga es uno de los pocos casos que realmente resultaría interesante hacer un ETOP, ¿vale? Evidentemente, si no se ha constituido o no se ha tramitado previamente ni un ERTE de fuerza mayor ni un ETOP, entonces sí, podemos empezar un ETOP en cualquier momento. Pero lo que es el empalme del ERTE de fuerza mayor con el ETOP, de manera automática, con efectos retroactivos, sí que realmente creemos que tiene poco interés, salvo en el caso de que lo necesitemos para algún trabajador que en su momento, por previsiones o por que no había un criterio fijo, no se incluyó dentro de ese ERTE de fuerza mayor. Con respecto a otra de las medidas básicas o beneficios de este Real Decreto es, bueno, la pregunta que nos hacían todos los clientes es, bueno, oye, ¿y cómo quedan las exenciones? Bueno, hemos preparado unos cuadros, 3 diapositivas, en los cuales delimita lo que sería la aplicación de las bonificaciones en los ERTEs, dependiendo si tienes menos de 50 trabajadores o más de 50 trabajadores. El criterio del límite de los 50 trabajadores es el momento de la constitución del ETOP, que en este caso sería el 29 de febrero del 2020. A destacar, como ponemos aquí, que hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, los ERTEs ordinarios, por causas económicas organizativas, lo que serán los ETOPs, no se beneficiaban de ninguna bonificación. Ahora pueden aplicarse las mismas exoneraciones que el ERTE de fuerza mayor parcial, que recordemos que el ERTE de fuerza mayor parcial era aquel en el cual el Estado, en el último Real Decreto, el 18, nos decía, si su actividad se puede, a través del desconfinamiento, se puede iniciar la actividad, usted pasaba de ser un ERTE de fuerza mayor total, que todavía hay ERTEs de fuerza mayor, a ser un ERTE de fuerza mayor parcial, mediante una declaración responsable, la cual se presentaba ante la tesorería, y establecíamos qué criterios habíamos utilizado en el sentido de decir, oye, yo tengo un restaurante, puedo abrirlo, desafecto a 2 o 3 trabajadores y automáticamente, como eso comporta que es un inicio de la actividad, un reinicio, pasaba a ser un ERTE de fuerza mayor total a un ERTE de fuerza mayor parcial. Los ETOPs que tenían constituidos previamente, lo que es curioso, o al menos desde nuestro punto de vista, es que yo tengo constituido un ETOP, pongamos el caso, desde el 1 de abril o desde el día 15 de marzo, no me he podido aplicar ningún tipo de exención y ahora sí que me puedo aplicar las exenciones al igual que si fuera un ERTE de fuerza mayor parcial. Importantísimo, importantísimo la siguiente premisa. Yo me puedo aplicar bonificaciones en los ETOPs, ¿vale? A partir de esta nueva normativa, es decir, a partir del 27 de junio, pero el hecho de poderme aplicar con estos ETOPs que yo tramité previamente, ahora me puedo aplicar estas exenciones o estas bonificaciones, pero tengo unos peajes o unos condicionantes que tengo que cumplir. ¿Cómo es el mantenimiento de empleo? Me ponen en la rueda del mismo mantenimiento de empleo. Es decir, no puedo despedir libremente durante el periodo en el cual me estoy haciendo uso de esas exenciones y hasta un plazo de 6 meses que sería computable a partir del 27 de junio. Es decir, yo me exonero o me bonifico a la Seguridad Social estas cantidades, las que estáis viendo en pantalla, ¿vale? En función de los meses, en función del número de trabajadores y dependiendo si continúan en el ERTE, es decir, que continúan
sin estar reactivada su actividad, es decir, continúan en su casa cobrando del SEPE, o bien si están activos porque han vuelto. Si yo me bonifico, estos ETOPs, ¿vale? Tengo que mantener esos puestos de trabajo durante 6 meses. Ojo al tema. Es decir, yo no me puedo bonificar si sé que no me voy a mantener o no voy a ser capaz de mantener ese empleo durante 6 meses. Esto es muy importante porque en según qué casos habrá que hacer números. José María remarcará este tema con posterioridad, pero habrá que hacer números si realmente me compensa bonificarme durante estos 3 meses, julio, agosto, septiembre, que es el plazo de duración de esta normativa. No sabemos si realmente luego se prorrogará o no, pero está muy claro, o queremos que quede muy claro, que si me aplico bonificaciones tengo unos peajes. Los peajes es que durante 6 meses no puedo despedir a nadie. Y el hecho de perder esas bonificaciones entendemos que aplica no solo a ese trabajador que ha incumplido porque lo he despedido, sino aplicaría a la totalidad de la plantilla. Criterio no pacífico, pero que nosotros lo entendemos de esta manera, por parte de Tax. Dicho esto, tenemos otro tipo de bonificaciones, que sería el caso de las empresas en las cuales continúan su actividad suspendida y que realmente no han podido reiniciar su actividad, lo que sería el ERTE de fuerza mayor total, lo que tenéis en pantalla en esos momentos, en el cual, si en función del número de trabajadores, si son menos de 50 o más de 50, y en función del mes, tendría unas aplicaciones de un 70, un 50, un 60, un 40, un 35, un 25. Estará colgado, lo digo porque tendréis acceso a estos cuadros para saber qué es el tipo que podéis aplicar de bonificación. Si podéis fijaros, se prima en todos los casos el hecho de que el trabajador se reincorpore al puesto de trabajo. Esto fue uno de los temas más discutidos por parte de la COE, los sindicatos y el gobierno. O sea, no estaba claro si se primaba el hecho de ayudar a la empresa del trabajador que no podía reiniciar su actividad o si ayudar al trabajador a la empresa desde el punto de vista que el trabajador ya se había reincorporado. Ahí hubo un rifirrafe y esto fue uno de los motivos que se tardó tanto en aprobar esta normativa, ¿vale? Y luego nos crean una figura nueva, diferente, de agradecer, teniendo en cuenta un poco el contexto que estamos viviendo todos a través de la zona de Lérida, zonas que han tenido lo que se llama el rebrote. Le han llamado el ERTE de transición o el ERTE de rebrote. Es que el Estado, dependiendo de una obligación seguramente de un confinamiento total, ¿vale? Por el caso del Segrià, que nos obligaran a tener que confinarnos, evidentemente, a paralizar la actividad, el Estado nos abre una puerta para podernos aplicar unas bonificaciones superiores de un 80 y un 60%, ¿vale? Para poder mantener esos puestos de trabajo y para evitar el hecho de tener que presentar concursos en el caso de que realmente las empresas no puedan subsistir. No dice nada la normativa de la aplicación de los concursos. O sea, la normativa no nos habla de si realmente la empresa hace el concurso y se ha aplicado bonificaciones a la seguridad social, si las tendría que llegar a reintegrar o no. No dice nada, entendemos que se respeta el criterio del Real Decreto 18, es decir, que si la empresa realmente no pudiera soportar y tuviera que hacer un concurso, esas bonificaciones o esas exenciones que se ha aplicado en la seguridad social no tendría por qué devolverlas. Siempre que fuera un concurso realmente, necesario, ¿vale? Aquí hay tenemos una paradoja o un criterio de difícil argumentación, y es el siguiente. Para poder aplicar el ERTE de rebrote, nos exigen que realmente tendríamos que volver a tramitar ante la autoridad laboral un ERTE, ¿vale? O sea, no nos serviría que comunicáramos a través de una simple declaración jurada o una declaración responsable ante la tesorería, sino que nos obligarían a tramitar un ERTE nuevo en el caso de que hubiera un rebrote para podernos aplicar estas bonificaciones. Esto
nos cuesta entender cuando, por ejemplo, viniera, como hablamos antes con José María, viniera de un ETOP en el cual yo tengo un ETOP que resulta que en la zona que yo tengo de aplicación mi ETOP surge un rebrote, ¿vale? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tengo que paralizar mi ETOP, tengo que pedir a la autoridad laboral una autorización para poderme aplicar este ERTE de rebrote, o tengo que cancelar, tengo que comunicar a la autoridad laboral la cancelación del ETOP para poderme aplicar este. Nosotros llegamos a la conclusión que en estos casos quizás lo mejor es tramitar ante la autoridad laboral el rebrote, el ERTE de rebrote, no cancelar el ETOP, dejarlo abierto, ¿vale? Y pelearnos con el SEPE, porque en todos estos ERTEs que hablamos, en estos ETOPs nuevos, nos obligan como empresa a comunicarnos a la empresa a la solicitud de las prestaciones colectivas de las prestaciones de desempleo. Es decir, seguimos con los mismos problemas que tenemos con el SEPES. La única ventaja es que las oficinas del SEPES abren la semana que viene, algunas están abiertas y podemos pelearnos y defender a los clientes porque hay muchísimos trabajadores que todavía no han percibido las prestaciones. Pero para que veamos un poco que no es pacífico, no queda muy claro cómo se tiene que aplicar el ERTE de rebrote. Lo han trasladado en una disposición adicional de este Real Decreto 24/2020, pero yo creo que esto va a tener problemas cuando realmente existan zonas, como está pasando ahora, va a ir a más, existan rebrotes reales de aplicación práctica de estos ERTEs de rebrote. ¿Vale? Lo que hemos comentado, y yo con esto acabo y le pasaré la palabra a Josep María, el compromiso del mantenimiento de empleo, ¿vale?, está regulado en la disposición adicional del Real Decreto, la sexta del Real Decreto 8/2020, nos dice que con estas aplicaciones, de las aplicaciones de los ERTEs de fuerza mayor y con los ETOPs de nueva creación, nos obligan a mantener los puestos de trabajo durante 6 meses. Lo que he comentado previamente. Y en el caso de que se beneficien por primera vez, es decir, estas medidas extraordinarias, en el caso de ETOPs de nueva creación, como no vienen con una antigüedad previa para poderse aplicar el mantenimiento de empleo, exigiría que este mantenimiento de empleo se produciría a partir del 27 de junio. Es decir, yo, si no tengo claro que voy a poder mantener la plantilla, insisto en el tema, yo hasta el 27 de diciembre del 2020, pasados 6 meses desde el 27 de junio, yo no podré despedir a ningún trabajador, ¿vale? Porque si pierdo o despido a algún trabajador, automáticamente estas bonificaciones las tendré que devolver de toda la plantilla, ¿vale? Sí que se han mencionado de manera expresa que durante la prórroga de este ERTE hasta el 30 de septiembre del 2020 se prohíbe igualmente de manera expresa la realización de despidos por causas objetivas, ¿vale?, fundamentalmente por causas objetivas producidas por el COVID. El tema de la suspensión de los contratos temporales, ¿vale?, incluidos los formativos relevo e interinidad, que implican la aplicación de los mismos durante el mismo periodo que dura la suspensión por el ERTE. Es decir, que se mantiene el hecho de que se suspende el contrato. En los contratos temporales se amplía la duración también de la prestación por desempleo hasta el 31 del 12, que esto lo comentará ahora Josep María, pero sobre todo en los contratos temporales se prorroga la suspensión de los contratos hasta el 30 del 9. Es decir, se le ha dado una patada a todo lo que vencía el 30 de junio al 30 del 9. ¿Qué pasará el 30 del 9? No lo sabemos. Entendemos, por lo que se está comentando, artículos de expansión 5 días, que en función de los sectores es bastante posible, sector turismo, hoteles, educación, es posible que se vean obligados a prorrogar. La intención del gobierno es continuar ayudando a las empresas. Lo que no sabemos es cómo se va a poder financiar todo esto, porque el coste de las bonificaciones a la seguridad social está suponiendo unos incrementos de costes para el Estado de manera descomunal. Con esto cedo la palabra a Josep María. Si tenemos cualquier duda con respecto a lo que hemos explicado, lo que he explicado yo,
al final en el turno de preguntas podremos solventar cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, compañero. Bueno, agradecer una vez más que estéis allí, aquí telemáticamente, al otro lado. Y bueno, esperemos que os sea útil esta explicación que os estamos dando. Es todo realmente muy complejo porque, claro, hasta hace bien poco solo teníamos dos tipos de ERTES, ¿no? Que es el ERTE de fuerza mayor y los ERTES ETOP, los ERTES ordinarios. Y hemos entrado en una amalgama pues considerable, ¿no? De ERTES de fuerza mayor total, ERTES de fuerza mayor parcial, ERTES de rebrote, los ERTES ETOP. Bueno, bastante complejo, ¿no? Es un asunto que ya de por sí es difícil y con todas estas, con todos estos reales decretos y estas nuevas figuras, navegar en este mar es muy revuelto y es realmente muy complicado. Efectivamente, como decía Josep María, al final el acogerte a ciertos beneficios como son exoneraciones también va a conllevar un pago, ¿no? Que al final pues, las empresas tendrán que sopesar si les interesa o no les interesa. En este pago que estoy diciendo, lo que estamos hablando ahora, el mantenimiento de empleo. A ver, hasta ahora siempre habíamos visto, o lo que nos había establecido el Gobierno, es que el mantenimiento de empleo únicamente era para aquellas empresas que se habían beneficiado de exoneraciones, es decir, de empresas que habían articulado ERTES de fuerza mayor. Y se decía que, por tanto, debían mantener el empleo 6 meses desde el reinicio de la actividad. ¿Qué ha ocurrido el 27 de junio con esta tan esperada norma, este Real Decreto 24/2020? Pues bueno, que está muy bien que ahora los ERTE TOP se puedan acoger también a las exoneraciones con los cuadros que hemos visto, como si fuera un ERTE de fuerza mayor parcial, pero la empresa tiene que tener en cuenta que desde el momento que se las apliquen, lógicamente ya estarán vinculados por la regla del mantenimiento de empleo durante 6 meses, como decía Josep María, a partir del 27 de junio de este año, de 2020. Este mantenimiento de empleo, lógicamente, reitero, no significa que no se pueda despedir por causas disciplinarias. Si hay fines de contrato no sería un despido, ¿vale? Se podría extinguir la relación si alguien pasa a jubilación, a una incapacidad total. Es decir, sí que habrá finalizaciones de la relación laboral que, lógicamente, no van a suponer un incumplimiento del mantenimiento de empleo, pero la empresa sí que tiene que ser consciente que todos aquellos despidos, entre comillas, libres, que la empresa a lo mejor piensa, bueno, le pago los 33 días y ya está. Pues ya veremos, ¿vale? Ya veremos si eso será así, porque hay sectores que entienden que el incumplimiento del mantenimiento de empleo tiene una doble vertiente. Por un lado, estaría lo que hemos dicho ahora de la posible pérdida de las exoneraciones. Ya veremos si únicamente del trabajador o de todos los exonerados. Nosotros entendemos que es de todos los exonerados. Y luego, desde el punto de vista estrictamente judicial, si eso simplemente será un despido improcedente por incumplir una normativa o si será un despido nulo. Tampoco queda del todo claro. Hay sectores que se inclinan más por la nulidad. Yo entiendo o quiero pensar que desde el punto de vista estrictamente judicial se contemple como una improcedencia y que simplemente implique un encarecimiento del despido y ya está. Eso sí, habría el otro problema de el reintegro de las exoneraciones. Esto un poquito en lo que hablamos como mantenimiento de empleo, y la principal novedad es la que hemos señalado de la inclusión a los ERTE, ETOP y a todos aquellos que se practiquen exoneraciones. Vale, una vez dicho esto, otro de los aspectos que también ha incidido Josep María es el tema no únicamente de estas ventajas para las empresas en cuanto a exoneraciones para los que hacen ERTES ETOP, sino que también se ha tenido en cuenta otra vez más al trabajador. Ya sabíamos que los trabajadores pues, que estaban incursos en expedientes de regulación de empleo, ya sean ETOP, ya sean de fuerza mayor,
tenían lo que se decía el contador a cero, es decir, todos sabemos que al menos para cobrar un desempleo la normativa general pues te pide una carencia, ¿no?, mínima de un año para poder generar esa prestación. Pues bien, en este caso se sigue hasta el 30 de septiembre por lo menos sin pedir la carencia para el trabajador, y una vez reciba esas prestaciones, en el caso que en el futuro a partir del 30 de septiembre tuviese que generar nuevas prestaciones por desempleo, ese periodo consumido no le contaría. Nosotros entendemos que los trabajadores que se pueden beneficiar de estas medidas, lógicamente, son todos aquellos que estén en ERTEs sobre los cuales exista por lo menos la posibilidad de exoneración, es decir, que tengan una vinculación con el COVID-19. Lógicamente, si se realiza un ERTE que no tenga que ver con el COVID-19, pues las medidas de protección que existen para los trabajadores ya no las habría, ¿vale? En este sentido, pues bueno, ya sabemos, serían tanto los ERTEs de fuerza mayor total como los ERTEs de fuerza mayor parcial, como los ERTEs ETOP, que ya estaban antes del 27 de junio, que tenían que ver con el COVID-19, y también entrarían en esta medida los nuevos ERTEs ETOP que se conecten con un ERTE de fuerza mayor que ya existía, es decir, esta conexión, que también se permite por parte de la norma, daría lugar, por tanto, a las correspondientes también exoneraciones, y los trabajadores también estarían incluidos en este campo de protección que ha articulado el Gobierno. Luego, a un tema también bastante complejo, que era el de los trabajadores fijos discontinuos, se ha hecho también una mejora. Recordemos que respecto a estos trabajadores, bueno, normalmente se estaban llevando a cabo dos tipos de conductas, ¿no? Había empresas que en el ERTE los indicaban en la solicitud del ERTE, los incluían en el ERTE en el momento que se supone que se tenía que hacer el llamamiento, entonces se veían perfectamente acogidos por todas las normativas de protección, y también podían, en algunos casos no se les incluía en los ERTEs, pero las empresas pues les hacían un certificado a efectos de que no se había podido consumar ese llamamiento, ese inicio de actividad, y podían cobrar también el desempleo. Lo que pasa que en este segundo caso no tenían estas medidas de protección que estamos viendo. Ahora lo que se está diciendo es que estos trabajadores fijos discontinuos, ¿vale?, por lo menos tendrán estas medidas de protección de desempleo hasta el 31 de diciembre de 2020, ¿vale? Las medidas que estamos contemplando anteriormente, lógicamente, entiendo que siempre y cuando también se hayan indicado y se hayan, digamos, introducido en el ERTE correspondiente. Como decía antes, el beneficiarse de estas exoneraciones que antes no había para los ETOP conlleva de alguna manera una contraprestación. Una contraprestación que lógicamente afecta repito, a todos aquellos que se apliquen, entendemos, por lo menos algún tipo de exoneración, ¿vale? Ya vengan de ERTEs de fuerza mayor total o parcial, o de ERTEs ETOP que se estén practicando, que tengan exoneraciones. En este caso se dice que no se podrán, un tema que también dará mucho que hablar, no se podrán realizar nuevas contrataciones ni hacer horas extraordinarias. Vamos a ver, realmente las nuevas contrataciones no es algo nuevo. Cuando tú ya habías recurrido a una medida de suspensión o de reducción de contrato, es decir, a un ERTE, ya sea ETOP o de fuerza mayor, lógicamente se veía ya con muy malos ojos el que hicieses nuevas contrataciones, porque de alguna manera estabas poniendo en entredicho la legitimidad del propio ERTE, ¿no? No se entendía muy bien que si tienes gente con el contrato suspendido o reducido estuvieses acudiendo a nuevas contrataciones, porque no se entendía demasiado bien. Ahora, lógicamente, con este Real Decreto 24/2020 se dice
de manera mucho más clara y taxativa que los ERTE, tanto por causas ETOP, ¿vale?, como de fuerza mayor, no pueden realizar contrataciones ni horas extraordinarias. Es verdad que en cuanto a las horas extraordinarias, nada que objetar, no se pueden hacer y punto. En cuanto a las nuevas contrataciones, pues bueno, deja un poco la puerta abierta porque sí que es cierto que dice que cuando por motivos de formación, de capacitación, de alguna manera, cajón desastre, motivos justificados, la empresa lo acredite, sí que podrán realizarse estas contrataciones. Por tanto, si hay motivos justificados, se podrán realizar las contrataciones y seguir manteniendo las correspondientes exoneraciones. Sí que es verdad que pueden haber empresas que piensen, bueno, como no tengo muy claro que estas nuevas contrataciones estén plenamente justificadas, pues haz cautela, voy a no exonerarme, no sea que luego tenga algún problema, ¿no? Porque si no me exonero, como parece de alguna manera que quede más aliviado en el tema de poder o no poder contratar. Pero bueno, en todo caso, debe quedar muy claro que todas las nuevas contrataciones que quieran hacer aquellas empresas que tengan ERTEs en vigor deben estar plenamente justificadas. ¿Cómo puede ser esa justificación? Pues bueno, eso ya lo tiene que valorar sobre todo la Inspección de Trabajo. Es muy difícil porque es un concepto indeterminado hablar de causas justificadas. Hay empresas que piensan que a lo mejor si tenemos a todos los trabajadores desafectados, eso ya es un elemento para entender que podemos contratar porque ya están todos desafectados. Y bueno, hay empresas que tienen conceptos pues ya más específicos, pues no sé, a lo mejor dices, tengo en el ERTE todos auxiliares de camarero, ¿puedo contratar un camarero? Pues ya no sé, eso habrá que valorarlo caso por caso. Sí que es cierto que en el momento que se hace una nueva contratación, parece que esto es un poco como cuando hay un accidente grave o muy grave. Parece que le salte automáticamente la alarma a la autoridad laboral, a la Inspección de Trabajo, y prácticamente ya la tenemos en la puerta. Entonces, no únicamente va a revisar la contratación en sí, que lógicamente la tendrá que revisar, sino que ya va a mirar la legitimidad de todo el ERTE, va a comprobar los registros de jornada, que las reducciones o suspensiones que se han comunicado realmente están adaptadas a las comunicaciones que se han hecho al SEPE, cómo está funcionando el teletrabajo, si es que hay. Es decir, ya nos van a comprobar todo el ERTE en sí. Y luego también indicar, para que nadie se vaya por la tangente, el tema de la prohibición en materia de externalización. Es decir, no podemos recurrir a una empresa de trabajo temporal, que es cierto que no es un trabajador que tú tengas en plantilla, sino que es un trabajador de la ETT, no es tuyo, y por tanto uno podría pensar, bueno, pues lo hago a través de la ETT, que total no me sale en el código de cuenta de cotización este señor, tampoco, ¿vale? Tampoco se puede recurrir a esta figura de la ETT. A ver, si es por motivos de, como hemos dicho antes, de capacitación, etcétera, etcétera, entendemos que sí. Y la externalización, yo entiendo que tampoco puedes acudir a la externalización, entiendo que siempre y cuando sea parte de la propia actividad, lógicamente. Si, no sé, si eres una empresa de alimentación y quieres contratar una empresa de limpieza, entiendo que sí que podrías contratar a una empresa de limpieza porque no forma parte de tu propia actividad. Es cierto que en esto el Real Decreto no ha entrado, pero bueno, yo entiendo que sería también un motivo justificado. Consecuencias de no cumplir con esto, que supongo que es a lo que también a todos nos importa. Lógicamente no se va a deshacer esa nueva contratación, va a existir el contrato de trabajo, ¿vale? Eso no va a ser nulo, ni mucho menos, pero sí que nos vamos a encontrar con una sanción grave, por lo menos, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, y luego habría que valorar, en todo caso espero que únicamente se quedase con la sanción, pero habría que valorar cómo redunda eso en el tema de las exoneraciones. Yo entiendo que no las tendría que tocar y que únicamente tendría que ser evaluado desde el punto de vista de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social con la multa correspondiente. Lógicamente, y si son 10, pues será más alta que si son 2 los afectados, pero también habría que
verlo, ¿vale? También es importante decir que todas estas nuevas contrataciones, aunque a lo mejor muchas empresas no tienen representación legal de los trabajadores, pero en el caso que tengan esta figura, ya sean comité de empresa o delegados de personal, pues deben informarles que se están realizando estas nuevas contrataciones, ¿de acuerdo? Y la justificación, lógicamente, de las mismas. Otro de los aspectos que también se tenía en cuenta anteriormente es que, lógicamente, todas las empresas que articulen estos tipos de procedimientos de expedientes que tienen estos beneficios, como hemos dicho, sobre todo en el tema de la exoneración, nos dice que para las empresas de más de 50 trabajadores no podrán repartir dividendos en el año 2020, siempre que hayan utilizado, lógicamente, siempre que se hayan acogido a estas exoneraciones, a no ser que devuelvan el importe de lo exonerado. Y si están en paraísos fiscales, lógicamente, tampoco se les podría aplicar estas medidas de beneficio, ¿vale? Esto, la verdad que tampoco, entiendo que no afectará quizá demasiado, pero tampoco tiene más importancia. Estos de los aspectos que quizá es más concreto y da lugar a menos interpretación. No tiene mucho más que decirse sobre el aspecto. Y finalmente, como ya ha dicho Josep María al principio, ¿no? de los principales aspectos que contemplaba este Real Decreto, tanto en prórrogas como en exoneraciones, como en obligaciones para las empresas, etcétera, tampoco el Gobierno ni los agentes sociales se han querido olvidar de los autónomos. Tampoco me voy a extender sobre este punto, no sé cuántos autónomos tenemos al otro lado, ¿vale? No me voy a extender tampoco demasiado, voy a dar las notas básicas sobre este aspecto para que todos lo tengamos en cuenta. Y es que, como ya sabemos, los autónomos pues venían, en su caso, en aplicación de anteriores reales decretos, podían estar recibiendo una prestación por cese de actividad, ¿vale? Cuando se daban las circunstancias lógicas que daban lugar a ello. Y ahora, pues, lo que se está diciendo es que aquellos autónomos que a fecha 30 de junio de 2020 estén recibiendo la prestación por cese de actividad, de alguna manera también se les está incentivando para que se incorporen de nuevo a la realización de sus tareas, ¿vale? Para que hagan de nuevo su actividad. Recordemos que al final la idea de todo es que tanto trabajadores como todo el tejido se incorpore a la actividad, pues aquí otra vez lo mismo, ¿no? Si la idea es fomentar la incorporación al mercado de trabajo, aquí se dice lo mismo, que estos trabajadores, en el caso de que ya no quieran cobrar el cese de actividad, que renuncien a ello, tendrán para el mes de julio el 100% de bonificación en sus cotizaciones, para el mes de agosto el 50% y el 25% para el mes de septiembre, ¿vale? Por tanto, dices, bueno, no tengo el cese de actividad, pero al menos en esta actividad que estoy reiniciando me puedo aplicar estas exoneraciones, ¿vale? Sí que es cierto que además existen una serie de requisitos, ¿vale? Para cumplir con... Perdón, esto en cuanto a lo que he dicho es así sin más. Lo que quería incidir también es que aquellos trabajadores autónomos que no quieran seguir, digamos, en el mes de julio, agosto y septiembre, quieran seguir parados, digamos, esta prestación extraordinaria por cese de actividad ya no la tendrán, pero sí que podrán acogerse, un poco complejo, podrán acogerse a una prestación que ya existía de cese de actividad, que está regulada concretamente en el artículo 330 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, que es un poquito como el desempleo que había para los autónomos, ¿no?
deben cumplir unos requisitos, lógicamente, como es estar afiliado, tener un periodo mínimo de cotización, no haber cumplido la edad de jubilación, estar al corriente de pago en la Seguridad Social y, pues bien, si tienen un periodo mínimo de cotización que va de los 12 a los 17 meses, tendrían 4 meses de prestación. Pero esto únicamente, ya digo, en el caso de que ya quieran que no reanuden la actividad a partir de julio, aunque entiendo que se ha extinguido, ya no existe esta prestación extraordinaria por cese de actividad, tendrían la prestación esta que se regula en la Ley General de la Seguridad Social, que además deberán cumplir lo que decía antes, ¿vale? Unos requisitos en el tema de facturación para que durante el tercer trimestre del año 2020, digamos que esa facturación sea por lo menos del 75%, es decir, no más, ¿vale? Del 75% del mismo trimestre del año anterior y además se habla de unos rendimientos que no deben ser superiores durante ese trimestre a 5.018,75 euros. Bueno, en todo caso, lo que nos tiene que quedar claro es que los autónomos tienen esta protección que sobre todo va incardinada, como decía al principio, en reanudar la actividad con esas bonificaciones del 100, 50 y 25% de lo que deben pagar a la Seguridad Social y que en el caso de que quieran seguir sin actividad, pues podrían acogerse a la prestación de cese de actividad que ya estaba regulada en la Ley General de la Seguridad Social con una serie de requisitos en relación a la facturación en el tercer trimestre de 2020 y con los rendimientos que hayan obtenido. ¿Vale? Esto, a grosso modo, sobre el tema de los autónomos. Y bien, son más o menos, no creo que no nos hemos dejado, bueno, estos aspectos sobre los autónomos ya hemos dado las pinceladas, ¿vale? A grosso modo. Y bien, con esto yo creo que más o menos hemos explicado lo principal, lo que queríamos trasladar sobre este Real Decreto 24/2020 tan esperado. Y bueno, ahora pues estamos atentos a las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues sin más pasamos al turno de preguntas, que ya tenemos unas cuantas en el chat. Os las voy planteando, ¿vale? Vamos dando respuesta. María del Mar pregunta, ¿la ayuda rebrote es aplicable a los ERTEs parciales? Sí. Sí, claro. Si yo tengo un ERTE, entiendo que cuando habla de un ERTE parcial, habla de un ERTE de fuerza mayor parcial que se ha reactivado la actividad, bueno, porque por el desconfinamiento está en fase 2, fase 3, o realmente ahora ya ha podido reactivar su actividad y debido a un rebrote le dan la potestad de tramitar el ERTE de transición al ERTE rebrote. Es compatible. De hecho, es como normalmente se va a producir. Es decir, vendrás de un ERTE de fuerza mayor parcial y pasarás a un ERTE de rebrote por un tema sanitario. Sí, aquí lo que decíamos, ¿no? El problema va a ser que necesita autorización de la autoridad laboral, por tanto tendrá que iniciar el correspondiente expediente de ERTE de fuerza mayor de rebrote pues bueno, la autoridad laboral tendrá que constatar que existe esa fuerza mayor de rebrote y a partir de aquí, durante el tiempo que las autoridades gubernativas hayan dictaminado que tiene que estar el establecimiento cerrado, pues aplicarse los beneficios correspondientes en materia de exoneraciones y que los contratos estén suspendidos. Y lo que decía Josep María antes, el tema un poquito delicado y que no sabemos muy bien es qué pasa con el otro ERTE que tú tenías en vigor. Yo entiendo que no tendrías por qué renunciar a él, porque de lo contrario, en el momento que se te acabe el ERTE de rebrote, tendrías que volver a iniciar otro ERTE top, lo cual sería un poco absurdo. Pero sí que es verdad que en sede del SEPE eso puede dar un poquito de problemática. El SEPE dará problemas seguro y yo creo que es un tema que no, yo supongo que la previsión es que no hubiera tantos rebrotes como los que se estiman, porque se podría haber solucionado tramitando una declaración responsable ante la tesorería y no vinculando a la autoridad laboral. O sea, le están dando una potestad o un control a la autoridad laboral
que yo creo que ahora ya, cuando ya no consta y ya la fuerza mayor ha perdido la esencia de cuándo es fuerza mayor y cuándo no, que tiene poco sentido que volvamos a meter otra vez a la autoridad laboral para tramitar un ERTE de rebrote, que además me lo hacen tramitar con la normativa anterior, como si fuese un ERTE de incendio, tempestad. O sea, me remiten al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, lo cual no está muy bien diseñado, la verdad. Pero bueno. Gracias. Seguimos, entonces. Javier Rodríguez. Es un poco larga, esta. Si tengo un ERTE de fuerza mayor al 50% de jornada, en el cual hay un trabajador con un contrato temporal que finaliza el 15 de junio, ¿tengo que ampliarle el plazo del contrato por los días que está en el ERTE, estando en ERTE tan solo a media jornada? Bueno. ¿Podría finalizar su contrato o tendría que ampliarle los 6 meses para evitar perder bonificaciones? Aquí tenemos casi una doble... Perdón, acaba Raquel, disculpa. La planteo toda y luego, si queréis, os la hago por partes. Si le ampliara el contrato 2 meses por necesidades de la empresa, ¿tendría algún problema luego por pérdida de bonificaciones al finalizar dicha prórroga? Vale. Aquí, ¿no? Digamos que yo soy más partidario de... Bueno, no quiero... Hay dos modos de verlo, ¿vale? Y yo soy más partidario de ir por la vía fácil y parece que así lo avala un criterio de la Dirección General de Trabajo, y es que únicamente debe computarse como alargamiento de ese contrato temporal el periodo suspendido, no el periodo reducido. Es decir, la pregunta nos estaba diciendo que el contrato estaba con un 50%, por tanto, no está suspendido, está reducido. En este sentido, no debería ampliarse o no se amplía el espacio temporal que el contrato tenga, y cuando llegue la fecha marcada en ese contrato, entiendo que es eventual, por lo que será finalizado y punto, ¿vale? Y otra teoría que si quiere que se la comento ya a mi compañero, a ver si... Yo soy más partidario de quizá de valorarlo de esta manera, porque es más fácil y creo que va más con el espíritu y con un criterio que existe de la Dirección General de Trabajo. Pero puede haber otro criterio defendible, ¿no? Que es el que... Se puede, el otro criterio, a ver, este criterio que ha comentado Josep María, bueno, Marsillo, porque si no, entre Josep María nos vamos a volver locos. Marsillo lo que comenta es un criterio que está respaldado por la Dirección General de Trabajo, que es puro. Y el otro criterio, que sería un criterio, entre comillas, más pro trabajador, más a favor del trabajador, que dice, cuando yo suspendo ese contrato, ¿vale? Y luego lo reactivo, si ese contrato lo he reactivado a tiempo parcial, ¿vale? Entiendo que no se computa como el mismo criterio de suspensión, día a día, sino por jornada. Es decir, que si yo tengo un mes que se ha suspendido y ese contrato está al 50%, si fuera un caso de suspensión sería lo alargo un mes y punto. Pero si ha tenido reducción de jornada al 50%, pues sumaría eso al vencimiento y serían 2 meses en lugar de un mes. No sé si me he explicado. Es un criterio de alargarlo en función de la jornada que se ha realizado. Los dos criterios entendemos que serían defendibles, ¿vale? Porque tanto uno como el otro, uno está amparado por la Dirección General de Trabajo, que a ver, que tampoco es que sea vinculante, pero bueno, te da un poco la orientación hacia dónde va a ir la inspección. Un poco más o menos el criterio que van a tener. Y el segundo es que incluso lo beneficias al trabajador y cotizas más, porque evidentemente lo mantienes en alta más tiempo. Entonces, los dos criterios serían interpretables. Otra cosa, aparte, es si realmente ese contrato temporal, ¿vale?, es un contrato temporal puro o es un contrato en fraude de ley. Porque en este caso, el riesgo lo tienes igual, si te lo tienen que impugnar, porque estaríamos hablando del fondo del tema. Si es un contrato de acumulación de tareas o un contrato que no es un contrato eventual puro, hombre, pues o cojamos un criterio u otro, vamos a tener el mismo problema. Pero, insisto, esta misma consulta nos la hicieron ayer una gran empresa
y lo explicamos abiertamente. También depende mucho de la paz social que se quiera tener, o depende de la peligrosidad, de la beliciosidad, perdón, de los trabajadores. Yo entiendo que el trabajador, mientras le suspendas el contrato y se lo prorrogues, si haces, siguiendo el criterio de Marsillo, de mi compañero, sería válido, y siguiendo la otra opción o el otro criterio, que no es que sea mío, pero es también defendible, también sería válido. Esto con respecto a las primeras respuestas de Xavier, supongo que será Xavier Rodríguez. Pero la segunda parte, Raquel, ¿había más pregunta respecto a esto? A ver, podría finalizar su contrato y tendría que ampliarle los 6 meses para evitar perder bonificaciones. Si le ampliara el contrato 2 meses por necesidades de la empresa, ¿tendría algún problema luego por pérdida de bonificaciones al finalizar dicha prórroga? A ver, es lo que hemos dicho. En función de estos dos criterios habría que valorar, pero los contratos, si están bien finalizados, lo que hemos dicho, los contratos temporales, si están bien finalizados, en el sentido de que no es un contrato en fraude de ley, sino que el motivo de fondo realmente es temporal y está finalizado en el espacio temporal que pertoca, ya sea con el criterio que he comentado o con el criterio que dice Josep María Ferrer, al final no será nunca un incumplimiento del mantenimiento de ocupación, ¿vale? Entonces no tendrías ningún problema en ese sentido. Correcto. Muy bien, gracias. Montse nos pregunta, en caso de que la empresa haga un despido disciplinario de un trabajador que haya estado afectado por ERTE, si el trabajador no recurre, ¿se entendería que es procedente o la empresa habría incurrido en el no mantenimiento del empleo? Para nada. Yo entiendo que si es disciplinario y el trabajador no recurre, no estoy incumpliendo nada. Sí, al final la declaración de improcedencia únicamente la puede venir porque la dictamine un juez o porque la empresa lo reconozca ya sea en sede judicial o en sede de conciliación administrativa previa, pero la improcedencia no la puede declarar directamente el trabajador, con lo cual si un trabajador no impugna, se entiende que se allana, se entiende que se conforma con lo que le está diciendo el empresario en esa carta y por tanto sería a todos los efectos un despido disciplinario plenamente válido, legítimo y no supondría nunca un incumplimiento del mantenimiento de empleo. Muy bien, gracias. Miquel nos pregunta, si el ERTE parcial se aplica a una categoría profesional, por ejemplo, dentista, ¿tampoco se pueden hacer horas extras para otras categorías como higienista? Bueno, esta es buena. Yo entiendo que esto depende del... A ver, aquí vamos a hablar de una manera muy clara. Cualquier nueva contratación va a ser inspeccionada, seguro. O sea, yo me juego una mano, seguro, porque serán filtros informáticos y se va a producir de manera automática. Entonces, nosotros, dependiendo del riesgo que quiera asumir la empresa, ¿qué le recomendaríamos? Yo sería un criterio absolutamente prudencial. ¿En qué sentido? Si yo realmente puedo probar que evidentemente yo necesito las horas del higienista, hombre, yo entiendo que sí que se puede. Ahora, hay que probarlo. Es decir, oiga, yo tengo que tener una agenda en la cual tenga que decir, oiga, la carga de trabajo de esta persona es esta, porque para esto sí que me permite la normativa, porque es una de las excepciones de la realización de horas extras o incluso de una nueva contratación. Ahora, por sistema, meter horas extras, hombre, no. Entendido, vale. Montse, ¿qué sucede si se ha hecho contratación nueva antes de la publicación de este Real Decreto 24/2020 y tienen un ERTE en vigor y se ha continuado aplicando exención? Bueno, antes de la entrada en vigor ya la prohibición ya existe. En realidad ya lo miraban con lupa. El tema es lo que decía antes, ¿no? Bueno, pero un segundo. ¿Hablamos de un ERTE de fuerza mayor o de un ETOP? Ah, claro. Montse, si nos puedes contestar, yo entiendo que es fuerza mayor, ¿eh? Vale. Fuerza mayor. Bueno, la norma no lo decía expresamente, bueno, pero se entendía que si tú tenías un que si ERTE, ya era ETOP, ya era de fuerza mayor. El tema de las contrataciones, de hecho, la Inspección de Trabajo ya saltaba antes del 27 de junio, cuando había contrataciones.
ya viniese desde fuerza mayor y todo, porque al final, independientemente de las exoneraciones, hay unas prestaciones públicas que se están pagando a los trabajadores, ¿vale? Ya vengan del ERTE de fuerza mayor o de suspensión. Y eso casa muy mal con el hecho de que estés efectuando contrataciones. Claro, choca mucho. Entonces, ahora no recuerdo exactamente si en el Real Decreto del 2012 de los ERTE lo ponía, creo que no. No sé si había anteriormente al 27 de junio alguna normativa específica, ahora sí que lo ponen de manera taxativa, pero ya digo, antes del 27 de junio ya estaban llamando a la puerta cuando había contrataciones. Por tanto, si esa contratación es anterior al Real Decreto, yo entiendo que eso no va a suponer una justificación o una excusa en el sentido de decir, es que yo no sabía que no podía hacerse contrataciones, la verdad. Ahora es como que lo han remarcado de alguna manera, algo que ya todos dábamos por hecho. De hecho, para el mantenimiento de empleo no le va a afectar, porque ese trabajador no estaba afectado al ERTE, es una nueva contratación, a efectos de mantenimiento no afecta, y a efectos de incumplir me parece súper prudente el criterio de Josep María. Habría que acreditar de una manera muy clara si realmente esa nueva contratación no la podía hacer nadie de los que estaban afectados al ERTE. Sí. Yo creo que ahí se quite la cuestión. En esto va a ser muy restrictiva la inspección, ¿eh? Nos mojamos abiertamente, muy restrictiva. Seguimos, Embotits Vila. También es un poco larga, ¿eh? Si tenemos abierto un expediente de ERTE por fuerza mayor, entre paréntesis, por silencio administrativo, actualmente ya hemos reincorporado al 100% de los trabajadores. ¿Podría ser que en caso de inspección nos reclamen las bonificaciones de seguridad social de julio, agosto y septiembre porque consideren que ya no existe la fuerza mayor, ya que estamos trabajando al 100%? No. La finalidad del Real Decreto es que, aunque yo, por eso, quizás yo he estado un poco espeso al principio de mi presentación, por eso recomendamos encarecidamente, insistimos, subrayado, que aunque yo tenga desafectado a todos los trabajadores, no renunciemos en ningún caso al ERTE hasta el 30 del 9. Porque además la autoridad laboral ya nos lo ha dicho, oye, no hace falta que lo hagas, porque tú no sabes si realmente luego lo vas a necesitar. ¿Esto comporta que yo no me pueda aplicar las bonificaciones? No. El Estado lo que está haciendo es ayudar a las compañías diciendo, oiga, establecemos diferentes tipos de bonificaciones. Si tenemos a todos los trabajadores desafectados y me puedo aplicar las bonificaciones porque sería un ERTE de fuerza mayor con trabajadores reincorporados, ¿por qué no? O sea, la normativa lo ampara. Que sea por silencio positivo o negativo, me da igual. Eso será otro tema. Si entran a valorarlo, a comprobar, la autoridad laboral, la inspección, los expedientes de fuerza mayor que han concedido por silencio. Pero la normativa te ampara a aplicarte bonificaciones en ERTEs de fuerza mayor parcial cuando se han reincorporado todos los trabajadores de ahora hasta septiembre. Es decir, salvo que yo renuncie expresamente al ERTE, que es lo que no hay que hacer, insistimos, porque entonces sí que no tiene ningún sentido que yo me aplique unas bonificaciones cuando yo he renunciado al ERTE porque he comunicado a la autoridad laboral que ya he dejado sin efectos el mismo. Sí, plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Únicamente el inciso es de que esa pregunta va enfocada pensando, decir, ostras, si ya no hay los motivos, la gente tiene miedo, dice, porque si ya no tengo los motivos del ERTE, parece que esté jugando sucio. Pero no, al final del espíritu de la norma es como si el gobierno haya dicho, mire, aunque ya no tenga usted los motivos, venga, tire hasta el 30 de septiembre, porque como ya los tenía en su momento, y esto es fluctuable, que en cualquier momento pasa cualquier cosa, tire hasta el 30 de septiembre y luego pues ya lo veremos, ¿no? Al final es eso. Sobre la misma pregunta, ¿vale? La misma persona dice, si necesitamos contratar a alguien, ¿debo renunciar al ERTE? ¿Puedo mantener el ERTE y no bonificar? Si renunciamos, ¿después podemos abrir un ERTE de transición rebrote?
Bueno, Josep María evidentemente dice que no lo recomienda por motivos prácticos el renunciar, pero yo sí que tengo que decir que, lógicamente, si tú renuncias al ERTE, esas contrataciones ya nadie te las va a discutir. Entonces, es un camino muy seguro. Otra cosa es que sea práctico o no sea práctico, pero si no quieres una sanción de la Inspección de Trabajo y quieres utilizar que a lo mejor no es práctico, ¿eh? Lo que hemos dicho de no aconsejar no significa que no se pueda hacer, pero realmente es perfectamente limpio. Y dices, ostras, mira, renuncio al ERTE y contrato. Ya nadie te va a pedir explicaciones sobre esas nuevas contrataciones ni vas a tener sanción. ¿Cuál es el problema? Que lo que decía Josep María, por eso no aconseja renunciar, que si luego hay cualquier tipo de necesidad empresarial donde tengas que volver a afectar a trabajadores, ya no hablo de un ERTE de rebrote, sino que tengas que volver a afectar a trabajadores por necesidades sobrevenidas, ya no vas a poder hacerlo porque has renunciado al ERTE. Entonces tendrías que hacer otro nuevo. Entonces eso quizá es cierto que no es muy práctico. Sí. No, es por eso el motivo, ¿no?, de la recomendación que decíamos. Tenemos un cliente que ha tramitado una renuncia expresa del ERTE, ¿vale?, de fuerza mayor, llama al otro día al despacho, hablé con él y me dice, oye, es que resulta que las previsiones que yo tenía, pues oye, me he quedado corto. Es decir, al final me han fallado los pedidos de los clientes y voy a necesitar afectar a gente. Y le dije, bueno, tienes un problema porque si ya lo has comunicado, lo único que puedes hacer es, corriendo, es revocar la orden que tú has dado a la autoridad laboral diciendo que renunciabas al ERTE. Es lo único que se puede hacer. Por eso recomendamos esto ante la incertidumbre que se está produciendo ahora. Ya no hablamos de rebrotes, sino que realmente el mercado es absolutamente volátil. O sea, no sabemos a nivel de turismo si van a venir extranjeros, no van a venir, si van a abrir hoteles, no van a abrir, si habrán rebrotes, entonces la gente no va a ir, no va a salir, no va a consumir. Es todo tan, con una incógnita tan grande que es muy complicado. Y con respecto a lo que comentabas, de la renuncia a las bonificaciones, hombre, yo entiendo que si yo voy a volver a contratar, hay diferentes tipos de riesgo, ¿vale? Hay el intermedio que decías. Hay el talibán, el medio y el prudente. Nosotros seguimos un criterio prudencial, pero ¿me puedo seguir contratando porque creo que tengo derecho aplicándome bonificaciones al resto de los trabajadores sin renunciar al ERTE? Bueno, puedes, pero tendrás que probarlo. Que esa nueva contratación es esto. Si realmente voy a producir nuevas contrataciones sin renunciar al ERTE, ¿puedo no aplicarme bonificaciones por si realmente consideran que esta nueva contratación? Bueno, sería el riesgo medio, ¿vale? Y el riesgo prudente, o sea, estamos hablando de 3 casos sobre la misma pregunta, ¿eh? Y el primero sería, hombre, a ver, si yo realmente voy a producir nuevas contrataciones, hombre, renuncia al ERTE porque ya no lo necesitas, evidentemente no te apliques las bonificaciones y entonces sí podrás contratar a quien te dé la gana. O sea, no tienes ningún problema. Es un poco de ponerle un poco de criterio y un poco la empresa tiene que asumir o qué riesgo quiere asumir o cuál no, ¿vale? Es un poco un mapa de riesgos. Esto es lo que hay. Gracias. Irena pregunta, ¿el mantenimiento de 6 meses de empleo, cuándo empieza a contar si el ERTE empezó en marzo y se ha realizado una reincorporación en abril? ¿Desde el inicio de la incorporación de este empleado o cuando se reincorpore cada trabajador? No, nosotros le llamábamos el comodín del público a ese trabajador, ¿vale? Coloquialmente. Si ese trabajador se ha reincorporado y, ojo, no se ha vuelto a afectar al ERTE, corrígeme si no estoy seguro, es decir, ese trabajador que ha vuelto y ese es el primero a partir del cual se computan los 6 meses. Es decir, si yo hice un ERTE el día 14 de marzo y el día 1 de abril ese trabajador ha vuelto, yo a partir del 1 de noviembre, octubre, no, a partir del 1 de noviembre yo ya podría prescindir de algún trabajador. Sí, al final la norma habla de reinicio de actividad. Entonces, lo que se entienda por reinicio de actividad, el criterio prudente es que si has desafectado a alguien, ¿no? Como decía Josep, utilizarlo como comodín, si luego lo vuelves a introducir al ERTE, quizá genera más riesgos, pero también a lo mejor se puede defender, no sé, es difícil. Pero los 6 meses, en todo caso, hablamos de reinicio de actividad. ¿Qué se entiende por esto? Hombre, evidentemente a alguien hay que desafectar, porque si no, no hay reinicio de actividad. Y luego, a partir de aquí, habría que valorar, pues yo también estoy de acuerdo que al que hayas desafectado, que te sirva como el reinicio de actividad, quizás es más prudente
no volverlo a afectar. Y a partir de entonces contarían los 6 meses. ¿Vale? Muy bien. Si a fecha 1 de julio todos los trabajadores están totalmente reincorporados, ¿debemos salir del ERTE de fuerza mayor? ¿Podemos mantenernos y no bonificar? ¿Cuál es la mejor manera de actuar en este caso desde vuestro punto de vista? No renunciar al ERTE, aplicarse las bonificaciones del 1 de julio, agosto y septiembre, además seguro. O sea, ¿y estoy haciendo bien? Sí. ¿Me estoy beneficiando de algo que no es legal? No. Me estoy beneficiando de unas bonificaciones que el Estado me ha permitido hacerlas. Sería un ERTE de fuerza mayor parcial con total incorporación de los trabajadores. No renunciar al ERTE. Si renunciamos al ERTE, no podremos aplicar las bonificaciones. Y es algo que tampoco sabemos, no me aporta nada hacerlo hasta el 30 de septiembre. Luego el 30 de septiembre ya en parlem. Nos volveremos a reunir, otro webinar. Habrán no sé cuántos reales decretos de ahora hasta el 30 de septiembre, pero con total tranquilidad, no conozco el cliente, pero vamos, con total tranquilidad se podrán aplicar las bonificaciones. Los trabajadores están, gracias a Dios, todos desafectados y trabajando y no estoy incumpliendo para nada la norma. Y ese es el criterio o la recomendación que hacemos desde Tax. Muy bien. Luis Fernando hace una consulta, pero Luis, indicarle que es un caso muy particular y si quiere, mándenos un mail a marketing@tax.es y veremos, pero esto es asesoramiento individualizado. ¿Vale, Luis? Judith Palacios comenta, ¿los autónomos deberán renunciar al cese de actividad de 30 de junio o se hará de oficio? Bueno, respecto a esto, quería hacer un hincapié también, porque antes no lo he dicho, quizá no me he acordado, en cuanto a una apreciación. Cuando hablamos de acogernos a la prestación que regula la Ley General de la Seguridad Social, una vez ya ha finalizado la prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿vale? La reducción en la facturación tiene que ser al menos del 75% en el tercer trimestre de 2020 con respecto al año 2019. Un apunte ahora que hemos tenido esta pregunta porque creo que antes no la había quizá concretado bien. Respecto a la pregunta, a ver, desde mi punto de vista, de la lectura que se extrae de este Real Decreto 24/20, yo entiendo que la prestación extraordinaria por cese de actividad ha desaparecido y, por tanto, lo que hay en su caso es la prestación que ya había de cese de actividad regulada en la Ley General de la Seguridad Social en el supuesto que el autónomo todavía prefiera no incorporarse al trabajo. Por tanto, yo entiendo que no sería necesario porque de facto ha desaparecido desde mi punto de vista. Luego ya, como hemos dicho, si se incorpora al trabajo tendrá estas exoneraciones del 100, 50 y 25% y, como decíamos, si no se quiere exonerar ya nos vamos a la regulación de la Ley General de la Seguridad Social y a la prestación de cese que ya existía. Muy bien. Esther Masó comenta, si tenemos ETOP y tenemos algún trabajador por baja médica, ¿es suficiente justificación para contratar para cubrir el puesto? Bueno, podría ser yo creo que es un motivo justificado. Aquí se podría hacer un contrato de interinidad. Entonces, yo creo que aquí sí que es uno de los motivos justificados, efectivamente. Un contrato de interinidad para suplir la incapacidad de este señor. Ahora bien, yo aún así, ya digo, recomendaría, si dentro de los que están en el ERTE hay alguien que pueda desarrollar esas funciones, yo incluso optaría por esa vía. Pero bueno, a grosso modo, una interinidad para suplir una IT, yo lo veo como causa justificada. Compro. Ok. Martín Marín nos hace una consulta de la Cooperativa Catalana de Treball Social. Martí, lo mismo que he comentado a un compañero, nos lo tendrías que pasar también a marketing@tax.es y es un caso súper particular, individualizado, que debemos tratarlo así. ¿Vale? Esto es importante y intentamos dar respuesta a aquellos casos genéricos que puedan servir también para el resto de asistentes. Los casos particulares entendemos que se deben tratar de forma particular, individualizada y muchas requieren estudio, como este caso. ¿De acuerdo? Seguimos. Carlos Sabido, ¿hay que presentar alguna solicitud para que la bonificación en las cuotas de autónomos que no sigan en el cese de actividad o lo aplica automáticamente la tesorería? ¿Puedes repetir, Raquel, un momento la pregunta? Sí. ¿Hay que presentar alguna solicitud
para la bonificación en las cuotas de los autónomos que no sigan con el cese de actividad o lo aplica automáticamente la tesorería? No, lo que no sé si los modelos ya están disponibles, eso es lo que no sé, pero supongo que es a través de la mutua, sí, pero claro, lógicamente hay que tramitarlo y solicitarlo, sí, porque de lo contrario entiendo que no tendrían derecho a estas exoneraciones que hemos dicho del 100, 50 y 25. Yo diría, por lo que decía el Real Decreto, son las mutuas que lo gestionan. Sandra teniendo un ERTE por fuerza mayor parcial durante todo el COVID, ¿se entiende que el mantenimiento de empleo empieza a contar desde el 27 de junio? En ese caso, se entiende que se podría despedir por causas objetivas en enero, ¿correcto? ¿Y qué pasa si antes de esa fecha se plantea un despido disciplinario que desemboque en improcedente? Bueno, como ha dicho, fuerza mayor parcial, entiendo que ya ha habido un inicio de actividad. Perdonad, Sonia, Raquel, vamos por partes porque son tres preguntas. La primera es, si es un ERTE de fuerza mayor parcial, yo ya, en el momento que he reincorporado a alguno de esos trabajadores y no lo he vuelto a afectar al ERTE, bajo nuestro criterio, a partir de ese momento ya computa los 6 meses. Primera respuesta. Segunda, Raquel, porque es que nos perdemos. Si no. En ese caso, ¿se entiende que se podría despedir por causas objetivas en enero? Sí. Vale. ¿Y qué pasa si antes de esa fecha se plantea un despido disciplinario que desemboca en improcedente? Si el despido es improcedente, aunque se haya declarado la improcedencia en sede judicial, pongamos, el año que viene, claro, la improcedencia tendrá efectos del momento en que fue el despido, con lo cual ahí puede estar incumpliendo el mantenimiento de ocupación, ¿vale? Aunque te señalen el juicio, ya digo, para marzo de 2021 y la sentencia diga improcedente, esa improcedencia va a ser de la fecha del despido y si está dentro del periodo de los 6 meses en los que la empresa tenía que mantener la ocupación, habrá implicado ya el quebranto del mantenimiento de ocupación. Es decir, siguiendo un criterio prudencial o una recomendación, contaría 6 meses desde el primer momento que el trabajador pasa a ser fuerza mayor parcial, es decir, que lo reincorporo, y entonces despediría al trabajador pasados esos 6 meses. Todo lo que no sea esto comportará un cierto riesgo. Un cierto riesgo, como bien comenta Josep María, de esto, y que si esta demanda la presenta sindicatos, ya dijeron abiertamente el otro día que ellos interpretan que es nulo. ¿Vale? Ya no es un tema de improcedente, pago y punto, sino que si es nulo, ojo a lo que voy a decir, o lo que vamos a decir, es que el trabajador tiene la potestad de la reincorporación. Teniendo en cuenta la demora que hay en los procedimientos judiciales ahora mismo, nos podemos encontrar en un juicio de nulidad de un despido que nosotros asumíamos pagar 33 días 45, es decir, reconociendo la improcedencia, en el 2022, ¿vale? Con efectos de octubre o septiembre del 2020, que es cuando yo decidí tramitar el despido, con el sobrecoste de los salarios de trámite desde el momento del despido hasta la sentencia y la reincorporación del trabajador. Es decir, recomendación, salvo que sea absolutamente necesario prescindir de un trabajador, como criterio o recomendación, yo contaría los 6 meses y un par de días más, por si acaso. ¿Vale? Vale. Martí Marín dice, tenemos un ERTE que todavía no ha cobrado nada por un error en número de cuenta. SEPE cerrado, ¿qué gestiones se pueden hacer para tramitar correcciones? Sí. Bueno, yo pondría 40 velas negras a los del SEPE, pero bueno, esto ya es una opinión personal y no quiero... Hay un mail, sí, ¿vale? Que puso en disposición el SEPE, que es mi prestación 2020@sepe.es, que aquí, bueno, es el canal oficial que ellos han indicado. Y Martí Marín dice que es un error en el número de cuenta. Yo hablaría con la persona que ha gestionado el ERTE, si es un error en el número de cuenta. Pensamos que estamos volcando datos de un montón de asesorías, porque todas lo han tenido que tramitar las prestaciones de desempleo a nivel colectivo, todas las empresas, lo estamos volcando todas las asesorías de España
a unos funcionarios que están haciendo teletrabajo, con todo el cariño, no es lo mismo, todas las oficinas de SEPE están cerradas y se vuelca a unos programas de MS2 de hace 35 años. Es decir, que tienen recogidas cuentas de cuando había Caixa Manresa, Caixa Penedès, que entonces todas las conversiones o las fusiones de bancos que se han producido no están recogidas. Entonces, desgraciadamente, ya se preveía que no se iba a poder controlar esto. Y hay muchísimos ERTEs que no se han cobrado. Desgraciadamente es así. De hecho, no lo hemos dicho, pero las empresas tienen que seguir tramitando las solicitudes colectivas por lo menos hasta el 30 de septiembre. Sí, sí. Los ETOPs nuevos también. Que no, creo que no lo hemos comentado, pero sigue todavía la empresa obligada en este sentido, ¿no? Sí, sí. No sé si lo he dicho yo. Igual sí. No. Bueno, ¿qué mes? Asunción dice, de cara a los trabajadores autónomos, ¿cómo quedaría la ampliación de la solicitud de la prestación cuando ésta se tuvo que solicitar en marzo por disminución del 75% de facturación en lugar de por cese de actividad? A ver, estamos hablando de un autónomo que ha solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad en marzo. ¿Es esa? Es que no. No. Solicitó en marzo la prestación, la ayuda, por disminución del 75% de facturación, que era un criterio que se podía utilizar, en lugar de por cese de actividad. Dice, ¿esto cómo queda? Pues la verdad que en este Real Decreto, a ver, en este momento no te sabría decir, sinceramente, porque en el Real Decreto nos sale con... A ver, tendría que mirar con más detenimiento, Raquel. Tendríamos que mirar con un poquito más de detenimiento. No lo dice expresamente. No lo dice expresamente. Tomamos nota de esta consulta y la responderemos expresamente. Déjenos un poquito más de tiempo sobre esta, si acaso, y que nos la pongan luego, que nos la trasladen y le damos una vuelta para poder dar una respuesta más, un poquito, lo más justificada y correcta posible. Vale, nos quedan muchísimas consultas. Yo, por favor, pediría a los asistentes que si hay algo que ya hemos respondido, no lo volváis porque lo vamos a saltar, ¿vale? Si hay un rebrote y tenemos que volver a cerrar hoteles, restaurantes, ¿se podrá volver a presentar un ERTE por fuerza mayor para los trabajadores que no teníamos anteriormente ningún ERTE? Sí, por el rebrote. Al final estamos diciendo que si hay un rebrote, hay que solicitar de nuevo por ese rebrote, que es lo que decía antes José María, que parece un poco ilógico, que sería más fácil a través de una declaración responsable, pero necesitamos de nuevo una autorización por parte de la autoridad laboral. Entonces ya pondrías en esta nueva solicitud de ERTE por rebrote, lógicamente, tanto los que ya tenías antes afectados por el ERTE correspondiente como a las nuevas contrataciones, bueno, a las personas incorporadas. A mí me chirría un poco de tener que poner a alguien cuando no lo tenía puesto antes. Me parece un poco raro. Podría ser mediante una contratación justificada, ¿no? Podríamos entender que a lo mejor habría un ERTE, no sé, pongamos un ERTE top, que como hemos dicho antes el ejemplo de contrato de interinidad, pues que ese contrato de interinidad, lógicamente, no lo tenías afectado en el ERTE y a lo mejor como cuando ya haces el rebrote, pues ya pones, lógicamente, a los que tenía. Sí que será raro, ¿no? Es verdad que es un poquito raro poner nuevos, pero como cuando sean contrataciones justificadas... Serán los menos. Pues sí que, lógicamente, ya te entrarán en el rebrote porque al final es eso. Tienes que gestionar de nuevo otro expediente. Entonces ya lo haces con la gente que tienes en ese momento, incluso con los que a lo mejor son contrataciones no justificadas, vayas uno a saber, ¿no? Pero al final lo tienes que hacer porque como es un cese obligado por la autoridad gubernativa, entiendo que es un rebrote que no podrás abrir, pues lógicamente valorando luego el tema del teletrabajo, ¿eh? Sí. Pero habrá que introducir, pues, bueno, a todos los que no puedan teletrabajar y que estén en ese momento de alta en la empresa. Sí, se podría, sí. Va, muy bien. Pasamos a la siguiente. Miquel nos dice, si hay un cambio sustancial de condiciones de trabajo, por ejemplo, un cambio de horario, y el trabajador opta por rescindir el contrato con indemnización, ¿se considera despido y hay que devolver las bonificaciones? A ver, interpretativo.
Yo entiendo que no hay una vulneración del mantenimiento de empleo. Yo tampoco. Porque yo lo que estoy haciendo es un mantenimiento de empleo, perdón. Estamos haciendo una modificación de las condiciones laborales, que es un procedimiento específico. Si el trabajador no está de acuerdo, tiene un procedimiento específico para impugnarlo. Son 20 días con un máximo de 9, y yo entiendo que esto no se asimila a un despido. O sea que yo entiendo, nuestra opinión es que sí que se podría. A ver, sí que es un supuesto donde el trabajador tendrá acceso a la prestación por desempleo si solicita la extinción por una situación legal de desempleo, pero al final hablamos de que no hay una declaración de improcedencia, que es lo que determina el incumplimiento del mantenimiento de ocupación. No ha habido ninguna declaración de improcedencia, es el trabajador que voluntariamente se ha acogido a la posibilidad que tenía de extinción del contrato. Entonces, en este caso es un poquito, yo creo que la normativa en ningún sitio habla del tema, pero hacen su contrario. Como no es una declaración de improcedencia, pues no supondría un mantenimiento, un incumplimiento de ese mantenimiento de empleo. Bernat nos pregunta, en caso de tener un ERTE de fuerza mayor vigente, si desafectamos a 3 trabajadores durante una semana. A ver, en este caso sería el 40% desde que sacamos y el 65% de los que no durante la semana. ¿Qué ocurre cuando vuelven a estar afectados en el ERTE? ¿Seguimos pagando el 65% de todos o baja el 30%? A ver, las exoneraciones, no sé si sobre eso va la pregunta, pero las exoneraciones siempre son sobre lo que está haciendo en ese momento. Es decir, si decimos que la exoneración es del 60% porque ha reingresado, es, digamos, sobre la parte del reingreso. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, por dejarlo más claro, decimos que en fuerza mayor total y parcial en empresas de menos de 50 trabajadores tendremos para julio, agosto y septiembre que los trabajadores que reingresen tienen un 60% de exoneración y los que estén en su casa un 35%. Claro, si el trabajador está, digamos, al 50%, que el 50% está trabajando y el 50% está en su casa, se aplica el 60% sobre la parte que trabaja y sobre la que no trabaja el 35%, ¿vale? Es sobre lo trabajado y sobre lo no trabajado las diferentes exoneraciones que existen. No sé María, si... Perdón. Sí. Las asesorías nos volvemos locos, ¿eh? Porque todo esto hay que trasladarlo a una declaración responsable y tenemos que saber qué trabajador se ha reincorporado o no se ha reincorporado, si se ha reincorporado con una reducción, que es un poco la premisa, es decir, que sobre todo, que es un tema que no hemos comentado o no hemos comentado de una manera muy clara, que es que se prima la reincorporación al trabajo primando la reducción. Es decir, que si yo tengo trabajo, reincorpórate aunque sea a tiempo parcial, pero sácame el trabajador del ERTE y ponlo a trabajar, ¿vale? Es un poco la premisa. Y lo que comenta José María es que en función de si trabajo tengo un porcentaje de bonificación y si yo el porcentaje de jornada que estoy en casa tengo otro porcentaje de bonificación, claro, dependiendo de las circunstancias de cada trabajador. Claro, porque si no sería, imaginemos que haces una reducción solo, que el trabajador solo se incorpora un 10%, claro, ya aplicarse automáticamente sobre el total un 60%, pues parecería un poco, ¿no? Un poquito abusivo. Entonces, por eso siempre es las exoneraciones que correspondan en lo que está reingresado y en lo que no está reingresado, la que corresponda también. ¿Qué más? María del Mar, hemos contestado esta pregunta. Dice, la primera persona que incorpora a trabajar el 11/5/2020, ¿a partir de cuándo puede despedir a alguien? Estamos en ERTE parcial, pues sería el 11 de noviembre del 2020. ¿No? Sí, 11 de noviembre, 6 meses, sí. Y 2 días. Y 2 días, y 2 días de cortesía, por si acaso. Cortesía. Francesc Palacios, para tener esas bonificaciones de julio, agosto y septiembre teniendo un ETOP, ¿deben haber estado todos los trabajadores en ERTE? Aunque hayan estado solo una semana, ¿bonificarían los 3 meses? Sí. Francesc, sí. Sí. Los trabajadores de Untra, si están dentro del ERTE, todos los trabajadores, hayan hecho uso o no hayan hecho uso, si yo ahora esos trabajadores
lo que hemos comentado, trabajan o no trabajan, en función de si están trabajando o no trabajando, tendrán las bonificaciones. En el caso de Francés, serían empresas de menos de 50 trabajadores, tendrían un 60% de bonificación, los trabajadores que se han reincorporado al trabajo y un 35% los trabajadores que no se reincorporan al trabajo. Siempre respetando los 6 meses, es decir, Francés, no podemos despedir a nadie hasta pasados el 27 de diciembre del 2020, de los trabajadores afectados en el ERTE. Muy bien. Amparo, a la hora de poder justificar una nueva contratación, ¿se podría considerar como justificado que la empresa necesita más plantilla que la que tenía en el momento de tramitar el ERTE? A ver, no, que decía, a ver, el tema de motivos justificados es un concepto completamente indeterminado. Entonces, como hemos dicho anteriormente, será una valoración de la inspección de trabajo. Pero que el argumento sea que necesito más contratación porque ahora me hace falta más personal que antes del ERTE, yo personalmente me cuesta creer que eso se vaya a entender como un motivo justificado siempre y cuando el ERTE siga en vigor. Pero reitero, es que en este punto va a ser muy complicado porque sí que cuando hablamos de motivos de capacitación, de formación, ahí es más fácil, ¿no? Porque si necesitas un ingeniero y no hay nadie en el ERTE, pues lógicamente, ¿no? Un director financiero y no hay nadie que sea eso, perfecto. Pero ya estos temas que únicamente se refieren a que es que necesito más plantilla, más fuego, ¿no? Entonces, yo la verdad no lo acabo de ver, pero es que esto va a ser muy interpretable y es muy difícil entrar aquí. Yo aquí me voy a mojar en el sentido de decir, oye, si yo a todos los trabajadores que tengo ya los tengo desafectados y todos están trabajando, o sea, me parecería discriminatorio, porque ¿verdad que sí me podría seguir aplicando la bonificación si no contratara a este nuevo? Porque sería un ERTE de fuerza mayor parcial. Sí, o sea, es decir, siempre que no renuncies te la puedes vale, yo me podría seguir aplicando esta bonificación, esta reducción, esta bonificación en la seguridad social y bueno, es que tengo más trabajo. Entonces, oye, contrato más. Yo creo que en esto, si todos los trabajadores ya están desafectados, sí, puede ser. Yo esto en tax lo defenderíamos. Esto. Bueno, vamos a decir que puede ser un motivo de justificación. Yo lo veo, a ver, no sé, es que es difícil entrar en la mente que pueda tener luego la inspección de trabajo. Pero el tenerlos a todos desafectados y que necesitas más personal, aquí puede haber algún inspector que diga, bueno, pues haber usted renunciado al ERTE y haber contratado. Y a lo mejor hay otro más condescendiente y lo entiende como una causa justificativa. Reitero, va a ser complicado. De todas maneras, el que estén todos desafectados, pues bueno, a lo mejor pues sí que nos sirve, como dice Josep María. Pero aquí habrá que tener mucha prudencia, ¿eh? ¿Qué más? Amparo también nos hace una pregunta que ya hemos respondido. Si están todos los trabajadores desafectados pero no se ha presentado renuncia expresa al ERTE, ¿se pueden seguir aplicando las exoneraciones? Creo que hemos dicho que sí. Sí, lo hemos dicho que sí. Tranquilos, como diría Laporta, seguro. Seguimos. Jordi Frank, larga, la hago por partes. En caso de un comedor escolar que acaba la actividad el 19 de junio, ¿qué pasa con los trabajadores de obra y servicio y los fijos discontinuos? ¿Se acaba el ERTE por fuerza mayor y al acabar el contrato los trabajadores tramitan el desempleo como en un año normal? Primera parte. Yo entiendo que si el año pasado, cuando acabó el colegio, ya se irían al desempleo y no hacen un casal o algo, yo entiendo que sí. Porque sería un fijo discontinuo que finalizaría su actividad cuando finaliza el curso escolar como el año anterior. O sea, yo entiendo que serían al paro convencional el que tuvieran después del 19 de junio. Muy bien. Segunda parte. ¿Y en septiembre se vuelve a cerrar la escuela? Si se abre con normalidad, ¿habrá que contratar a los trabajadores durante 6 meses al margen del volumen de negocio? A ver, ya sé por dónde va esta pregunta. Yo entiendo
que salvo que exista un rebrote que haga que las escuelas o determinen previamente por parte de la Generalitat que no se pueden abrir de la manera, con esta nueva normalidad, de la misma manera que estaban antes, yo entiendo que yo tendría que producir la contratación de la misma manera que tenía. Es decir, tendría que poner otra vez la rueda en marcha de los fijos discontinuos que yo he contratado el año pasado para acceder al curso escolar. Sí. Otra cosa es que yo, pongamos un caso, en septiembre reiniciamos el curso escolar y al cabo de 3 días estamos todos contaminados y todos confinados otra vez en casa. Entonces, entiendo que como el ERTE todavía está en vigor hasta el 30 de septiembre, yo ese ERTE de esa empresa no lo renunciaría, lo dejaría abierto, ¿vale?, a expensas de lo que ocurre en el mes de septiembre. Si esto ocurre con fecha posterior, es decir, en el mes de octubre, esperaríamos a ver el gobierno qué criterio interpreta, si amplía los ERTEs en estos casos, que supongo es lo que haría, diría, a partir del 39, los sectores turismo, educación, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, se ampliarían los ERTEs. Y ese trabajador que estaría reincorporado para hacer su ciclo de fijo discontinuo pasaría a estar en desempleo a través del ERTE de fuerza mayor. Nos hemos mojado ahí, Vale, seguimos. Ana Giral, es una consulta que te pasamos ayer a Josep María Marcillo. ¿Cómo tienes ¿Cómo tiene que comunicar sí. ¿Cómo tiene que contestar a los sindicatos más representativos el inicio de un ERTE a efectos de la comisión negociadora? Bueno, simplemente lo que yo he hecho en estos casos es acudir al correo que en su página web tengan publicado es suficiente, ¿vale? Al final, pues, es mirar en el convenio colectivo cuál es de aplicación, el convenio colectivo de aplicación, cuáles son los sindicatos firmantes y pongamos que son comisiones y UGT, ¿no? Pues nada, nos vamos al correo corporativo, sinceramente, vas a la página de comisiones obreras y ahí mismo en contacto, no sé si va por federaciones, Cataluña, por sector, pero bueno, yo entiendo que tampoco tienes que acertar completamente si te has equivocado de sector. Si al final tú acreditas que has comunicado al sindicato mediante un correo que tienen, que es público, simplemente un correo diciendo tengo intención de llevar a cabo un ERTE ETOP, pues se lo indico por si ustedes quieren formar parte de en el periodo de consultas en nombre de los trabajadores y con esto la verdad es que es suficiente. Yo, a ver, siempre lo haría por prudencia, pero es verdad que Josep aborda el comentario de que se le siguen dando preferencia. Yo continúo teniendo mis dudas de que tengan tanta preferencia, pero bueno, sí que es verdad que quizá es más adecuado pues hacer este trámite que no cuesta tanto. Seguramente no vayan a contestar y como mínimo ya puedes acreditar que al menos les has dado esa audiencia, esa posibilidad. Y si te contactan, pues yo, por ejemplo, pues bueno, en un caso lo hice así y contactan. Al final no tiene más. Lo que pasa es que a veces te sorprende porque para hacer un ETOP para 2 personas, dices, bueno, y le tengo que enviar un email a UGT y comisiones obreras. Sí, o sea, es que pasarán olímpicamente. Bueno. Lo que hace 3 meses antes era, oye, ¿dónde tengo que enviarlo? Y no te sabían contestar. Ahora ya automáticamente comisiones y COE te dicen, oye, envíalo a este email y ya te dirán algo. Te esperas un tiempo prudencial, 5 días, y si no te han dicho nada, pues constituyes la comisión ad hoc, son los 3 trabajadores más representativos elegidos entre ellos, y fin del problema. Ok. Administración, no sabemos el nombre de la empresa, nos dice, si en uno de nuestros centros donde los trabajadores ya estaban al 100% reincorporados hemos usado a una ETT para trabajos puntuales, ¿es un problema haberse exonerado cuotas? En otros centros los trabajadores continuaban a tiempo parcial ERTE fuerza mayor. Antes de contestar, perdonad, tenemos aún dudas pendientes en el chat. Cerramos con la última, que es la de Raquel Mangrané, ¿vale? El resto nos sabe muy mal, pero es que tenemos que poner
fecha, hora de finalización. Vale, sí, había acabado la pregunta, ¿no? Ya Raquel, que pensaba que seguía la... Hablamos, el acudir a empresas de trabajo temporal, eso está explícitamente prohibido con el Real Decreto este 24/2020 para todas aquellas empresas que tengan los ERTEs en vigor, ¿de acuerdo? Otra cosa es lo que decía Josep María de estos caminos intermedios, ¿no? A veces que dices, bueno, mira, no me aplico exoneraciones, mantengo el ERTE en vigor por si las moscas y de esta manera pues voy haciendo contrataciones. Al final, todo lo que hemos hablado sobre las nuevas contrataciones y sobre su justificación o no es perfectamente extrapolable al sector de la ETT, ¿de acuerdo? La ETT no deja de ser lo mismo, es decir, tú puedes acudir a la ETT siempre que tengas una necesidad temporal de celebrar un contrato de trabajo de lo que marca el artículo 15 del Estatuto, es decir, lo que podrías hacer directamente, lo recurres a la ETT. Por tanto, las mismas consideraciones que hemos dicho en cuanto a la contratación de trabajadores que valen el supuesto de que esté justificado por formación y entonces pues, o por capacitación o por los otros motivos justificados que sean y puedes seguir aplicándote exoneraciones, esto es lo mismo para la ETT, exactamente lo mismo. Si tú consideras que esa contratación a través de la ETT es por motivos justificados, en el caso que hemos dicho antes, para una interinidad de un trabajador que tienes de baja en tu empresa, puedes también acudir a la ETT. Como decíamos, en las mismas circunstancias que puedes celebrar tú directamente un contrato temporal, puedes acudir a la ETT. Pues serán las mismas consideraciones, exactamente lo mismo que hemos dicho. La premisa es que si no es el Messi de los trabajadores, que te aporte algo diferente, te van a decir, oiga, usted realmente no puede hacer el trabajo de otra persona, pura y simplemente. Y es lo que habrá que justificar. Yolanda nos hace dos preguntas. ¿Realizar un contrato por interinidad por una paternidad es posible con un ERTE de fuerza mayor parcial? Sí, sí. Yolanda de ir con... Sí. Tenía pendiente de contestártela. Sí, es posible. Los periodos de actividad... Pero cuando se acabe esa paternidad... Perdona, Raquel, porque esta pregunta llevaba una segunda pregunta. Pero cuando acabe esta paternidad, ese contrato se extingue. No me lo puedo quedar a ese trabajador. Me parece que Yolanda me pillará porque se lo digo. ¿Vale? Vale. Yolanda también pregunta, ¿los periodos de actividad al SEPE se tienen que comunicar con carácter previo o se pueden hacer una vez al mes? En el Real Decreto habla con carácter previo todas las variaciones que haya que informar al SEPE, pues dice que debe ser con carácter previo la comunicación de todas aquellas variaciones respecto a la solicitud inicial con carácter previo, sí, tal como lo configura el Real Decreto. Otra cosa en el SEPE es cómo lo haga después. Esto será otra incógnita. Marta Marín nos dice, un trabajador en baja médica para el que no se ha podido gestionar ERTO porque no se podía gestionar alta médica, no se tramitaban desde los servicios médicos, ¿podría ahora tramitarse ERTO una vez ya tiene el alta y la actividad está suspendida? Si el trabajador no ha sido, digamos, no está incluido en la solicitud inicial, no lo va a poder introducir en el ERTE. Pero dice que ahora meterlo en uno nuevo sí, en uno nuevo. Vale, sí. La segunda pregunta sí. No la había entendido, sí. ¿Podría ahora tramitarse ERTO una vez ya tiene la alta y la actividad está suspendida? Si es un ERTO nuevo, entendemos que sí, ¿no? Es lo que decíais. Es lo que decíamos antes. En un ERTO nuevo, lógicamente, a todos los que en ese momento estén, bueno, los que consideres que tengan que estar, pero de los que haya en alta en la empresa en ese momento, por tanto. De hecho, siempre recomendábamos cuando hacíamos los ERTEs de introducir a todo el mundo. Claro. Los fijos discontinuos, al final, de caballo. O sea, fijo. Pero con respecto a los trabajadores que estaban de baja, incluso con las excedencias, recomendábamos, porque tú no sabías cuándo iban a ser alta. Entonces, te podías encontrar, como en este caso, que el trabajador es alta, se tiene que reincorporar a su puesto de trabajo porque no tiene una prestación de IT y no hay trabajo. Entonces, si yo no lo he puesto inicialmente en la autorización, o sea, en el ERTE inicial, ahora no lo puedo poner, tengo que hacer uno nuevo.
Lo cual comporta que ahora tengo que hacer no un ERTE de fuerza mayor porque no puedo, sino que tengo que hacer un ETOP a lo mejor solo por un tío. Bueno, perdón, por un trabajador. Muy poco práctico. Sandra, en el caso del mantenimiento del empleo, la reincorporación del empleado se refiere a desafectarlo del ERTE. Dice, desafectarlo definitivamente o mantenerlo en la afectación inicial en ERTE comunicada a la autoridad laboral, pero estando a 100% de actividad, rescatado sin volver a estar en ningún porcentaje en el ERTE. ¿Cómo? No sé, ya es que no la entiendo tampoco. A ver, vamos a reformular nosotros la pregunta contestándotela. Tú haces un ERTE de fuerza mayor y pones a 10 trabajadores, ¿vale? Y resulta que lo haces con fecha 15 de marzo, bueno, 14 de marzo. Y el día 1 de abril, de esos 10 trabajadores, reincorporas a 1, ¿vale? Ese trabajador, 9 continúan de ERTE y ese trabajador está trabajando. A partir del momento que ese trabajador es reincorporado, ¿vale? Y no vuelto a afectar, importante este matiz, a partir de ese momento, contando 6 meses, es cuando yo puedo prescindir de los trabajadores. Sí, creo que por ahí va la pregunta, me parece. Sí. Vale. Ángeles Cristóbal. Los trabajadores de la empresa continúan cobrando la prestación del ERTE, aún llevando ya 2 meses reincorporados. ¿Qué podemos hacer? El SEPE nos da respuesta. ¿Qué nos recomendáis? Ángeles, paciencia. Manda un mail en el correo que hemos dicho, mi prestación 2020@sope.es, Sí. porque esto no depende de nosotros, no depende de la asesoría. Depende del SEPE. Y que no se gasten el dinero a los trabajadores porque van a tener que acabar pagándolo. Sí. Ayer una compañera del despacho envió un email porque tenemos un caso de francés, precisamente, que antes ha hecho una pregunta, que habían trabajadores que habían cobrado, habían denegado un ERTE de fuerza mayor, habían cobrado y el banco no aceptaba el dinero de vuelta. Pero ayer me comentaron que habían conseguido, a través de una cuenta bancaria, que se había un procedimiento para devolverlo. Esto, si llamáis a Tax Barcelona y preguntáis por Inda, me parece que es una persona que ayer recibió el email. Y os puede ayudar. Haremos una cosa, hablaremos nosotros, central, con Inda, ¿vale? Y responderemos a Ángel, porque si todo el mundo llama a Inda... No, perfecto. Perdón. ¿Vale? Hablamos con... Pregunta de Raquel. Tenemos las dos últimas, ¿eh? 2 Raqueles. Buenos días. Si la empresa pasa de ERTE de fuerza mayor total a parcial, reduciendo la jornada de uno de sus trabajadores en suspensión, la opción 2 de las modificaciones del SEPE, ¿vale? ¿Podría volverse al ERTE al 100% en caso de no tener el trabajo que se esperaba? O sea, hablamos de pasar un ERTE de fuerza mayor parcial a una fuerza mayor total. De nuevo. A ver, y hablamos de que no sea un rebrote, ¿vale? Es decir, yo tengo un ERTE de fuerza mayor parcial, pongamos un ejemplo, un restaurante que yo tengo una previsión, bueno, una industria, yo tengo una previsión de ingresos, de producción, y resulta que se me cae la producción y ese trabajador que tenía en ERTE fuerza mayor parcial, lo tengo que volver a meter en total. Es que eso depende de la declaración responsable. Entonces, si tu declaración responsable ya fue que el ERTE era de fuerza mayor parcial, claro, por más que tengas de nuevo incluidos a todos los trabajadores, entiendo que seguirá siendo fuerza mayor parcial, porque es la declaración responsable que se efectuó. Aquí sí que yo dudo mucho que automáticamente se pueda entender que ya es un fuerza mayor total, independiente. Haciendo otra declaración responsable. Haciendo otra declaración responsable. Bueno, esto es interpretable. Es decir, en todo caso, siempre previa a una declaración responsable, sí, siempre, eso está claro. Es decir, yo tengo unas circunstancias y en base a esas circunstancias, esas cargas de trabajo, tengo mis trabajadores en fuerza mayor parcial. Y resulta que me baja la producción y digo, oye, me pasa, tengo que volverlos a reafectar, los tengo que volver a afectar al ERTE y paso de un fuerza mayor parcial a un total. Hombre, yo entiendo que básico comunicárselo a través de la declaración responsable de la tesorería. Y luego a ver cómo lo interpretan a efectos de si realmente es motivo suficiente, si es selectivo por trabajador o es conjunto de la empresa.
habiendo generado el nuevo ERTE por fuerza mayor de rebrote. El espíritu de la norma siempre es la reincorporación, ¿vale? Independientemente de esta nueva figura del ERTE de fuerza mayor por rebrote, la intención de la norma siempre es incorporar trabajadores y primar siempre la reducción sobre la suspensión. Entonces, yo esto lo veo complejo, pero en todo caso, ya digo, siempre por lo menos previamente, sin una declaración responsable que estipule que es una fuerza mayor total, lo que está claro es que las exoneraciones no se las va a poder aplicar para fuerza mayor total sin la previa declaración responsable. Luego, habría que analizar hasta qué punto le dan eficacia a esa nueva declaración. El presentar la declaración responsable te da la potestad de aplicarte las bonificaciones de fuerza mayor total. Pero yo entiendo que el ERTE en sí es un ente vivo, en función de las cargas de trabajo que yo tengo. Porque todos los reales decretos no lo han modificado. El ERTE era así ahora y hace 20 años. Es decir, que si yo realmente tengo menos trabajo y lo puedo mover, hasta el 30 del 9, como lo han prorrogado, lo podría hacer, con los matices que te hemos manifestado. ¿Vale? Perfecto. Y la última, de Raquel Manganet. Caso de una empresa con trabajo estacional vinculado al periodo escolar, con contratos fijos discontinuos, contratos de obra y contratos eventuales. En caso de reincorporar a los trabajadores y luego proceder a realizar la baja de los mismos por fin del curso escolar. Anunciado, ¿vale? En el caso de contrato eventual, ¿se podría realizar el fin de contrato o estaríamos obligados a ampliar el vencimiento del mismo en relación al número de días de suspensión del contrato por el ERTE, aun sabiendo que la empresa no tiene trabajo? Bueno, es lo que hemos dicho antes. Yo, de todas maneras, reitero un poquito. Todo el tiempo que el contrato haya estado suspendido, en este caso, una interpretación muy plausible es que se entienda que eso no tiene que prorrogarse, únicamente cuando el contrato está reducido. Perdón, mejor dicho, si está suspendido, lo he dicho al revés, si el contrato está suspendido porque no trabaja, no va a haber aumento de días, ¿vale? Posteriormente a la finalización, no se prorroga. ¿Qué ocurre en este caso? A ver, yo sí hay realmente elementos para justificar la finalización, en un caso así, yo también me mojaría y optaría por finalizar el contrato, sí, porque si realmente queda completamente acreditado que no hay trabajo, yo aquí optaría por finalizarlo. Recordemos siempre lo mismo, que no únicamente nos centremos en el aspecto temporal, sino en el motivo de fondo. Si el contrato estaba bien hecho por causas eventuales y llega ese día y ya no hay más, pues yo me tiraría a la piscina y lo daría finalizado y ya está, ¿vale? Independientemente de las apreciaciones que hemos hecho de cómo se interpreta la prórroga, la extensión de los contratos temporales, ¿vale? Que ya hemos dicho que si el contrato está reducido y el trabajador ha desempeñado algún trabajo, se entiende que ahí no se prorroga los efectos de ese contrato porque ya estaba trabajando ese señor o esa señora. Y únicamente se prorrogaría en la suspensión. Pero aunque haya sido suspensión y en principio sí que tendría que prorrogarse más allá de su vencimiento, si realmente no hay, ¿no? Digamos que eso está completamente parado, yo no sé cómo lo ves tú, José María. Yo en el sector de educación... pero yo me tiraría a la piscina y optaría por finalizarle. Yo seguro. Porque es que yo por ejemplo si hago extraescolares y sé que el año que viene, o por ejemplo hago comedores y sé que el año que viene se me van a caer un 50% de los alumnos porque no se van a quedar a comer en el colegio por riesgo, por pandemia, por lo que sea, yo entiendo que es un motivo suficiente como para poder acreditar no tener que prorrogar el contrato temporal. Porque podré probar que realmente yo tengo una carga de trabajo muy inferior. Para mí, evidentemente, si es un contrato temporal bien hecho, sí. ¿Vale? No un contrato en fraude de ley. Es que aquí lo principal es que el contrato en el fondo esté bien justificado, ¿vale? Más que el aspecto temporal. Si a lo mejor luego se determina que ese contrato tenía que haber durado 5 o 6 días más, si realmente lo hemos finalizado, el contrato estaba bien justificado y lo hemos finalizado cuando realmente ya no había elementos para que ese contrato siguiera adelante,
Yo pienso que difícilmente un juez declare la improcedencia simplemente porque no hemos cumplido con esos 5 o 6 días más en aplicación de esta extensión que marcan los contratos temporales, porque además ya hemos visto que es muy interpretable, ¿no? Ya hemos visto que en función de si era reducción, de si era suspensión, de cómo entendemos esa ampliación, como también es muy interpretable, vamos a optar por decirle, oye, hasta aquí, se finaliza y ya está, sinceramente. Siendo práctico. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Si os parece bien, lo dejamos aquí. Llevamos 1 hora y 55 minutos. 1 hora solo. De ponencia con consultas, ¿vale? Pues nada, un placer. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los ponentes por vuestro tiempo y disponibilidad y esperamos que haya sido de utilidad, ¿vale? Intentaremos manteneros informados de otras muchas novedades que seguro que tendremos y que intentaremos ayudaros pues, en todo lo que sea posible. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Muy bien. Adiós. Adiós, hasta luego.